Yo les estuve diciendo, hermanos, resulta que el tema, hermanos, que quiero hablar es bien difícil poderlo desarrollar hoy. Pero quiero dar una pincelada, hermanos, de algo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartir. ¿Qué le parece si allí donde usted está, inclina su rostro para que la bendición de Dios nos pueda administrar lo que la iglesia necesita en esta mañana? Padre, te damos gracias. Oh Dios del cielo, presentamos este momento en tus manos, nuestra vida en tus manos, creyendo, Padre, de que cada una de las personas, Dios, en este lugar son muy importantes, Dios. Hoy queremos, Dios, llevar al corazón de cada uno de nuestras vidas la importancia, Dios, de valorar y entender, oh Dios, lo que esta gente ha hecho en el nombre de Jesús. Ministranos, Padre, y traer revelación a aquellas cosas que yo no tenga tiempo de decir, aquellas cosas, Señor, que no podamos revelar, Padre, pero que tu Espíritu Santo pueda traer revelación al corazón, a la vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Con toda tranquilidad, si de los que están ahí hay alguien que ya tiene 65 años, por aquí quedan unos espacios, con toda tranquilidad. Chelo. Qué vida. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están contentos por el gane de la Cele? Amén. De verdad que yo no sé qué estaban pensando ustedes de ayer para atrás, pero somos superiores a Alemania. Japón le ganó a Alemania, es superior, y nosotros le ganamos a Japón. Entonces, nos queda claro de que Costa Rica va para cosas grandes, amén. Ok, hay unas risas de sarcasmo ahí. Ok, hoy quiero hablar un poquito, hermanos, bajo el tema. Quiero que me preste atención. Yo no quiero ser largo por muchas razones, pero queremos en el nombre de Jesús restaurando los valores de la honra. ¿Cuántos se aprendieron el tema? Restaurando los valores de la honra. Yo quiero decirle que una de las cosas que la iglesia se nos ha ido por alto, hermano, muchas veces es poder trabajar en algo, hermanos, que está en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Los valores o la honra, hermanos, está allí, pero muchas veces no la tomamos y nos perdemos de muchas cosas porque ignoramos la eficacia, la esencia, la bendición que Dios tiene a través de la honra. Hace unos días, 15 o 22 días, estuve compartiendo un tema basado en el pasaje de de David y Jonathan, el hijo de Saúl, Jonathan y David. Y les hablé un poquito de la honra de aquellas personas que honran a alguien. En ese caso, Jonathan estaba honrando a David a pesar de que su papá tenía la guerra contra David, el rey que Dios estaba levantando. Pero alguien enfermo de su corazón, empezó a dar lugar al enemigo, y hubo alguien que se paró a defender la honra y a defender los principios, y no se fue por un lazo de familia. Porque lo más fácil en este momento es que nadie me puede tocar a papá, a mamá, a mi hermano, porque es mi sangre. Pero si yo entiendo los valores y los principios, yo debo de acatar primero los valores y los principios, y luego vendrá lo demás. Si alguien no se alinea a los valores, pues yo prefiero apoyar los valores y no la sangre. A ver si me entendieron. Ok. Voy a llevarlos a dos pasajes. Voy a mencionar algunos pasajes para los que tienen Biblia y para el programa que está quedando grabado allí. Quiero repasar. La hermana Ada estuvo mencionando un pasaje que ni lo tenía, pero quiero traerlo a sus mentes. Y dije yo, este pasaje no podemos pasarlo por alto. Ella no nos predicó de Jeremías 6:16, pero ella mencionó que hay
de 6 o 8 años, algo así, ella escuchó una palabra que yo estaba compartiendo y que esa palabra ella la marcó y dije yo, esta palabra necesito recordarla antes de entrar o para complementar más bien lo que quiero hablar. Y es que Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Yo quiero decirle, ¿por qué quiero tomar este pasaje? Ahora usted puede estar buscando en el libro de Mateo capítulo 6. ¿Por qué quiero tomar este pasaje? Porque resulta que basado en Marcos capítulo 6, más bien yo lo apunté mal, Marcos capítulo 6, a ver, ya lo hallamos. ¿Por qué quiero mencionar este pasaje? Porque hablar de la honra en esta mañana necesitamos pararnos en el cruce del camino de la vida. Si yo le diera lugar a algunos de estos señores que tienen mucho más experiencia que nosotros y que algunos ya casi estamos allí, pero si nosotros escucháramos a esta gente hablar de la educación, de la manera como se educaba a los niños hace 60 años atrás, cómo los educaron y cómo les pusieron algunas reglas, algunos parámetros de cómo deben de vivir y cómo se deben de conducir para la sociedad. Ellos nos darían una versión que hoy ha sido extorsionada de alguna manera. Y algunas de esas cosas que a ellos les enseñaron, no las enseñaron porque la aprendieron de la Biblia. Aunque estuvieran dando alguna aplicación o alguna información o alguna educación posiblemente mejor que la que a veces se da en este tiempo que hay más conocimiento de Dios. Pero ellos tenían, y nosotros necesitamos pararnos en el cruce del camino de la vida. Yo quiero que tú te imagines que tú vas caminando y de pronto se encuentras un cruce, una Y, y usted le dice, y Jesús le dice a través del profeta, es momento que se detengan en el camino por un momento, deténganse y pregunten, ¿cuál es el buen camino? Hay un cruce, ¿cuál es el buen camino? Yo les pregunto a la iglesia, ¿cuál es el buen camino de la honra? Quiero que usted se detenga hoy, esta mañana, a pensar. Hemos dejado de honrar en algunos momentos y pensamos que eso Dios pasa por alto esa situación. Yo le invito para que usted se pare en el camino hoy, en el cruce del camino, y se detenga por un momento. Marcos capítulo 6, para los que tienen Biblia, ahí quiero más que nada llevar la palabra. Marcos capítulo 6. La historia nos dice, todavía no estoy leyendo, la historia nos dice que ha habido, hermanos, una decadencia bastante fuerte, hermanos, en cuanto a la educación de los valores y los principios de la honra. Lo que yo estoy hablando hoy, lo hablo, hermanos, después de haber analizado varias cosas. Y lo primero que a mí se me viene a mi mente es que ha habido una ignorancia acerca de lo que hay detrás de la honra. Yo quiero preguntarle para usted, alguien que ahí me pegue un grito y me dé una o dos definiciones bien breves. ¿Qué es honra para usted? Alguien, ¿cómo define usted la honra? Así, en 2 palabras. Respeto. Eso es parte vital importantísima. ¿Cuántos están de acuerdo? Esto es una parte, hermana May. Hay mucho más. ¿Qué más podría decir, hermano Douglas? Para usted honra, aparte del respeto. ¿Cómo? Valor. Ok, dale valor. Pues yo quiero hablarles a usted en esta mañana acerca. Por aquí
No soy bueno. ¿Qué es esto? Para usted, ¿qué es esto? Una llave. Me la jugué. Estaba buscando quién me dibujara la llave, hermanos, y de pronto dije, aquel, y le dije a algunos, sí. Y pensé, Marlene, vea qué manera de escribir. Solamente para que cuando ustedes ocupen algo así, la busque. Parece que la hizo en una imprenta. Así la hizo, pero en 3, 4 minutos ahí. Recortó la llave y ¿qué dice ahí? Honra. ¿Por qué quiero traer este ejemplo? Porque la honra es una llave que nos permite abrir bodegas, abrir puertas, que detrás, cuando tú utilizas la honra, estás abriendo un cuarto, una bodega llena de bendiciones. Pero cuando hablamos de la honra, de esta llave que yo les quiero enseñar a ustedes en esta mañana, quiero decirles que la iglesia hemos pasado por alto y se nos ha olvidado. Y llegamos con una cantidad, con un llavero enorme y queremos entrar a adquirir esa bendición. Y usamos el ayuno, y muy bueno, no es que es malo. Usamos la oración porque queremos recibir algo, queremos abrir una bendición que nosotros queremos acceder a ella. Queremos hacer buenas cosas, buenas obras, porque queremos el favor de Dios, queremos la bendición. Y se nos ha olvidado hacer uso de esta llave que se llama, hermano Chelo, ¿cómo se llama? La honra. Con esa llave usted puede acceder a algunas cosas que no las va a lograr con la oración si antes no ha honrado antes. Usted no lo va a lograr con 15 días de ayuno si usted está deshonrando a alguien que debes de honrar y no usa esta llave, posiblemente vas a perder los 15 días de ayuno, vas a perder las madrugadas de oración, que eso sería el complemento, pero precisamente hay momentos en la vida que tú tienes que usar esta llave que se llama la honra. La verdadera enseñanza ha sido adulterada, iglesia. Cuando hablamos de algo adulterado, ¿cuántos han comprado leche y que a alguien no le alcanza la leche y le echan una botella de agua? Si usted se lo han hecho a usted y alguien de que le vende la leche está aquí, que es callado mejor. Y me lo dice aparte, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hace alguna gente? Agarra la leche pura que echa la vaca Jersey, esa vaca como la que tiene Yoleni Hernán. Ni les digo que le digan, pero ni que les pruebe, porque nos dan la vaca para ordeñar y con una ordeñada echa botella y resto con solo la leche de un día, botella y resto de natilla. Comprobado. No estoy exagerando como Juanra, ¿verdad? Cuando Juanra tomaba, decía que él tenía una vaca que dejaba una botella ¿cómo se llama? De postrera y sacaba 2 de natilla. Esas son mentiras. Esa vaca sí echa 2 galones de leche y echa botella y resto de natilla. Ok, pero ¿qué quiero enfocarles cuando algo ha sido adulterado? Ha sido mezclado. Se han metido algunas cosas, hermanos, en la educación. Por lo tanto, hay gente que no tiene claro qué es honrar. Y cuando hablo de la honra, lo menos que pretendo yo es que ustedes hoy piensen, bueno, el pastor va a hablar un poco acerca de la honra del pastor. Existe. Y por ahí el que tiene oído, pues, para oír, escuche. Pero hoy no quiero hablar de mi persona. Yo quiero referirme a algunos principios establecidos por Dios y que ustedes piensen en esta gente que está aquí adelante. Y si usted tiene a su papá que no está aquí, o está en algún lado que no vino, yo quiero que usted piense, porque hay una llave que usted necesita abrir y acceder a algún lugar
que posiblemente se han detenido miles y cantidades de bendiciones solamente porque hemos olvidado la honra. Quiero mencionar 6 cosas rápido que, como dijo el hermano Hansel, no vino Hansel, ¿verdad? Como dijo Hansel, es todo un tema para en otra ocasión, ¿verdad? 6 deberes de los padres. Los menciono rápido. En algún momento yo estuve hablando de estos 6 puntos, pero solo quiero regalárselos. 6 deberes de los padres. Porque no podemos demandar honra si nosotros los padres no hacemos nuestra parte. Pues yo quiero dejar una palabra en el corazón de papá y mamá en esta mañana también. Hay algunos deberes que usted no puede pasar por alto. Número 1, enseñar. No puede esperar usted que la enseñanza se la den en la escuela o en el colegio. Quien debe de enseñar a sus hijos son los padres. Número 2, debe de crear. Esa crianza no puede esperar usted que otro lo haga si el responsable somos nosotros los padres. Número 3, debemos de proveer. Cuando hablamos de proveer, no estoy hablando de tener la cena llena de cantidad de mercadería. Eso es una parte, pero proveer tiene que ver más que eso. Hay gente que tiene mucha comida ahí, pero le falta amor, le falta cariño, le falta un poco de cosas. Y hoy usted se encuentra adolescentes llorando porque posiblemente papá y mamá no están proveyendo para ellos. Número 4, los padres somos responsables de guiar. Número 5, los padres somos responsables de controlar. Cuando hablo de controlar es que los hijos, ellos nacen y ellos necesitan que alguien les dé alguna directriz en la vida. ¿Qué conviene hacer? ¿Qué no conviene hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe decir? ¿Y qué no se debe decir? No, esto que voy a decir no es que los viejitos de antes lo manejaban de la mejor manera. Pero hablando de los cambios, cuando 2 personas adultas mayores hace 70 años estaban conversando, uno visitaba al otro. Dios libre, llegara un niño de 10 años a preguntarle algo a papá mientras estaban conversando o a pasar por el frente. Tenía un problema y una bronca bien seria, ¿verdad? Y ahora hay que atender al vecino y atender al nieto, al niño de uno, y posiblemente entregarle el control del tele para que vea lo que él quiere ver, porque para que no me interrumpa. Esas cosas han sido adulteradas. Y número 6, deberes de los padres. Los padres necesitamos, escuche, esto es más grande de lo que suena. Nosotros necesitamos amar. Amar y controlar van un poco de la mano en el sentido. Cuando volvemos al pasaje de aquel hombre, aquel sacerdote llamado Elí, el problema de Elí no era que sus hijos se habían desordenado. El problema de Elí fue que él no controló, no les estorbó a sus hijos, y sus hijos estaban practicando el pecado y él estaba siendo cómplice de aquella alcahuetería y aquel pecado que estaba practicando, y eso le trajo un problema serio en la vida del sacerdote, el hombre de Dios. Así que yo le invito, lo mínimo que usted puede hacer, que no hizo Costa Rica contra España, era estorbarle, ¿verdad? Lo mínimo que tenía que hacer hace una semana era estorbarle para que no nos hicieran tantos goles. Ok, ¿dónde está, hermanos? ¿De dónde surge el diseño de la familia? ¿Ha pensado usted? El diseño de la familia no surgió de un deseo de sexualidad de un hombre y una mujer. El diseño de la familia surge en el corazón de Dios. Y cuando yo entiendo que Dios diseñó la familia, y dentro de toda la familia, papá, mamá, abuelo, hijos, nietos, bisnietos y todo lo que compone una familia, hay una palabra
que radica en lo más profundo de esa enseñanza que muchas veces la hemos pasado por alto, que se llama honra. Se llama honra. Para los que tienen Biblia, Marcos capítulo 6. Antes les quiero mencionar un pasaje que usted conoce. Éxodo capítulo 20. Del versículo 1 hasta el 12, 13, 14 aparecen los 10 mandamientos. Dios le dijo a Moisés, Moisés subía al monte y Dios hablando a Moisés y le dice, y Moisés le decía, ¿qué tengo? Dígame qué tengo que bajar a decirle al pueblo. Y Dios en su momento le dice, le voy a regalar los 10 mandamientos. Si ese pueblo aprende a vivir bajo esos 10 mandamientos, será un pueblo imparable, será un pueblo que va a poseer la tierra, será un pueblo bendecido. Y ahí viene toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Y le da los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos aparece algunas que ustedes todos conocemos, y uno de ellos es no matarás. Si yo le digo a usted y yo le vengo a predicar, a sacar media hora, hermano Leinecker, hermano Kleiser, usted no debe matar a alguien. Dijo un pastor en una ocasión que estaba bien bravo y dice, a este no lo mato solo por no comérmelo, porque la Biblia dice mata y come. Estaba tan bravo que decía, solo no lo mato por no comérmelo. Pero si yo les vengo a hablar media hora a ustedes de que no hay que matar y que no hay que matar, ya de eso no vamos a sacar mucho tiempo porque usted lo entiende. No hurtarás, no debemos de robar. ¿Cuántos tienen claro esto? Ok, y ahí siguen los mandamientos. No adorarás dioses falsos y al final aparece la firma yo Jehová. Él dio los 10 mandamientos, pero en esos 10 mandamientos viene y honrarás a papá y a mamá. Eso es un mandamiento. Y ese mandamiento muchas veces lo leemos y lo hemos pasado por alto. Y ahí aparece la honra. No está bien matar, ok, pero no está bien también deshonrar. Está en la misma lista, tiene el mismo valor. ¿Por qué motivo entonces a veces si a alguien se le antojó en el pueblo, esperamos Dios libre, sea alguien de la iglesia, que alguien apareció por ahí fallecido y dicen alguien lo mató y todo el mundo nos agarramos la cabeza? ¿Cómo es posible? ¿Quién hizo eso? Hay que echarle a la policía, hay que agarrarlo, hay que hacer esto. Pero la deshonra se hace a diario y se hace dentro de la iglesia y a veces no nos asustamos. ¿Por qué no le damos el valor que tiene la honra? Pues yo quiero seguir hablando de esta llave, porque en el pasaje de la honra quiero dar algunas definiciones. La hermana dijo que era respeto. La honra es una llave, hermanos, que nos permite tomar o extraer muchas riquezas. Nótese lo que dice el pasaje de Marcos capítulo 4. Ahora sí voy a leer unos cuantos versículos. Salió de allí y vino a su tierra, hablando de Jesús, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Hablando de Jesús, cuando Jesús empezó su ministerio. ¿De dónde tiene estas cosas? Porque Jesús había sanado a cantidad de gente. Pero ¿dónde había llegado Jesús? Él había llegado a Nazaret, el lugar donde él había nacido. Jesús llegó a su pueblo. Para no ponerme yo como ejemplo, Hernán llegó a Filatigre, vino aquí. Y ustedes le hablan y le dicen que Dios puede usar a Hernán en algo y que Dios está haciendo milagros a través de él. Y todo el mundo dice, la familia Villegas de ahí. Eso no se lo creo yo jamás. ¿Cómo es posible? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es que es dada a él? Y esos milagros que por sus manos son hechos. Versículo 3, le decían unos a los otros, ¿no es el carpintero?
¿Creen ustedes que Jesús hubiese hecho mucho más milagros de los que hizo en Nazaret? ¿Y por qué no los hizo? ¿Sabe por qué no los hizo? Porque la gente no le miraron como el Hijo de Dios. No lo miraron como el Hijo, el que venía anunciando Isaías que había de venir alguien. Sino que ellos le miraron como el hijo del carpintero. Y por eso el pueblo de Nazaret no utilizó esa llave. Dice que sanó unos cuantos, unos poquitos, pero apenas la gente se empezó a dar cuenta quién era el Hijo de Jesús, quién era Jesucristo, el Hijo prometido. Empezaron a dudar y empezaron a deshonrarle. Y ellos no podían acceder, no podían activar la llave de la honra. Y Jesús no pudo hacer allí muchos milagros porque la gente no lo miraba como el Hijo de Dios, sino lo miraba como el hijo del carpintero. Yo quiero resumir ese pasaje diciendo, ellos no le honraron. Por lo tanto, dice la Biblia que no hizo muchos milagros porque no le honraron. Esto es tan grande lo que aparece de la honra, que dentro de cada uno de ustedes, porque no quiero que tú te imagines a Dios, sino que Dios vino a darnos un ejemplo. Y cuando habla de la honra, y cuando Jesús entró a Nazaret y no le honraron como el Hijo de Dios, ahí lo que ellos estaban era tomando en poco el valor de la honra. Y Jesús no hizo muchas cosas y ellos se privaron. Hay una esencia de milagro, hay una esencia de bendición que Nazaret podía haber abrazado y no la tomó porque ellos deshonraron a Dios como el Hijo de Dios. Yo quiero aplicar esta palabra para nuestro contexto. Nosotros, hay una bendición enorme. No estoy interesado en que usted piense en de los que se perdió Nazaret, pero hay una bendición enorme cuando yo honro a la gente que tengo que honrar. Y el principio que ellos en Nazaret quebrantaron y no recibieron la bendición es el mismo principio que nosotros quebrantamos a diario en nuestra familia. Por lo tanto, hay gente que debiera estar abrazando una bendición mayor y no la abraza porque no honra a papá y a mamá. No sé si usted ha pensado, por aquí traigo algunas notas y no quiero ahondar mucho. Yo le pregunto a usted, ¿está usted usando bien la llave de la honra? ¿Cree usted que es un asunto solamente religioso? Cuando usted piensa que la honra aparece en la Biblia, en todos los pasajes desde el Antiguo hasta el Nuevo, como un asunto religioso para hablar en la iglesia, está usted desaprovechando, hermanos, esta llave. Porque la honra en la Biblia es un principio espiritual. A ver si me entiende. El valor en la honra en la Biblia es un principio espiritual. Por lo tanto, se debe de valorar espiritualmente y espiritualmente vamos a usar y entrar a ese cuarto que hay gente que mueren sin usar la honra y se pierden de una cantidad de bendiciones. Cuando hablo de bendición, lo primero que yo quiero que usted entienda es una cosa. La bendición no se encierra en dinero. Esto es un complemento de la bendición. Bendición no es tener dinero. Bendición es un paquete, que en ese paquete está el dinero para pasar unos 4 días que pasamos en la tierra. Pero hay algunas bendiciones. Y voy a decir algo muy fuerte, que va a sonar fuerte.
Pero hay gente que no va a entrar al reino de los cielos porque nunca honraron. Porque la deshonra, dependiendo cómo se haga, cómo se rechace esa honra, teniendo la oportunidad de usar esta llave, estamos quebrantando algunos principios establecidos por Dios. ¿Cómo me duele a mí cuando yo miro y espero que si aquí, bueno, están los jóvenes? Lástima, dijo alguien, lástima que no vino Juan, ¿verdad? Lástima que no vinieron todos. Pero cómo me duele, hermanos, cuando algunos jóvenes y adolescentes que andan con papá y mamá, que ya tienen que andarlos con la silla o andarlos con la andadera o tienen que darle la mano para que se suba al carro, y cuando papá o mamá le hacen una pregunta de algo que ellos no entienden porque no entienden de tecnología, se la rechazan y se la sacan en cara con una mala crianza, con un irrespeto. Y yo pregunto, ¿qué pensará este adolescente que surgió solo en la vida y que está allí con esa edad porque ha crecido solo? Alguien le ha dado la vida. Y si hay aquí gente que en su momento ha menospreciado a papá y a mamá porque no tuvo el mismo nivel, la misma oportunidad de prepararse académicamente, lo menosprecia, eso se llama deshonra. ¿Hernán iba a decir algo? Ajá. Así es. Así es. Eso está ahí en la Biblia y está claro. Eso es una bendición que nadie la va a tomar, hermanos, porque vaya mucho donde el médico y porque tome mucho control. La vida del cristiano debe estar diseñada y dedicada, y el único que debe decidir cuándo nos vamos debe ser Dios. Pero el alargue de la vida no va a depender de que aún ni porque usted sea muy alentado. Pero hay una bendición y una promesa, hermanos, para quien honra a papá y a mamá. Quiero decirle, en esta generación en la que estamos nosotros, puedo poner y yo les puedo hablar con ejemplo, no ejemplo de modelo, sino ejemplo de lo que yo viví y lo que vivieron mis hijos o están viviendo mis hijos. Este servidor no tuvo la oportunidad, por razones que ni me pregunte, pero yo no tuve la oportunidad de ir a sacar bachiller y universidad y una carrera y una maestría, no la tuve. Pero eso no quiere decir que mis hijos son más que este servidor. Ellos deben de honrarme. Ya es un asunto. Escuché en algún momento y me pareció interesante para mí que alguien dijo que en los cementerios, en los entierros, solamente hay dos tipos de personas que lloran: los que lloran por remordimiento porque nunca honraron, o los que lloran porque amaban mucho a la persona que se fue. Pues yo le tengo una noticia: es rico llorar cuando hemos honrado, porque se siente uno satisfecho por haber podido honrar a esos viejitos. Y cuando hablo de viejitos también, los adultos necesitamos honrar a los niños también. Todo eso es una cadena que no podemos separarla ni pensar y achacarle solamente. Lo que pasa es que lo establecido por Dios es que casi siempre donde más se da la deshonra es de los hijos a los padres. Yo le pregunto, ¿ha pensado usted que usted es merecedor de la vida? ¿No es cierto que alguien que aparte de Dios, que se llama papá y mamá, le regalaron la vida a usted? Y los miro muy callados. Ahora yo les pregunto para que digan algo. ¿Cuántos aman la vida? Amén. ¿Cuántos aman la vida? Hermano, la vida es un regalo. Aunque a veces pasemos momentos difíciles, pero la vida es un regalo. Y esta gente le decían cuando entraron ahí y escuchaban de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí
también aquí con nosotros sus hermanos, y se escandalizaban. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí Jesús muchos milagros, salvo algunos que sanó pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y andando, estando asombrados de la incredulidad de ellos. Qué increíble iglesia, que en el pueblo de Nazaret, en ese momento, habiendo escuchado años antes y estando anunciándose de que iba a venir el Hijo de Dios, y ellos no lo honraron como Dios. Estoy hablando del pueblo de Nazaret. Pero hoy yo quiero dejar más que eso. Yo quiero hablar de una ley establecida en la Biblia que se llama... Hace muchos años di un estudio en la iglesia que se llama los 16 principios del liderazgo. Y yo quiero tomar un principio de esos para llevárselo a su corazón. Y se llama el principio del impulso. Cuando hablo del principio del impulso, es que si usted analiza dónde está usted, alguien te impulsó a estar donde usted está. Alguien te impulsó. El principio del impulso. Yo quiero decirle a la gente más joven: ¿cuántos tienen a papá todavía y a mamá? Alguien levante la mano y tiene por lo menos uno todavía. Ahí, rápido, sí, levánteme la mano. Ok, entonces no estoy hablando solo, ¿verdad? Ok, usted tiene papá o mamá, o tiene papá y a mamá. Ya este servidor, ya papá y mamá se nos fueron. Cuando papá se me fue, ¿cómo podría decirle yo? Yo estaba recién pocos años de haber iniciado el cristianismo, y esas cosas que yo abracé con todo mi corazón, y esas cosas que se enseñaban antes, que Efraín sabe y hermana Alice, y algunos saben de lo que les voy a hablar. Pero Dios guarde la gente, los jóvenes de la iglesia mejenguera, ¿verdad? Porque era pecado. Y ellos lo miraban como pecado porque se les enseñaba que era pecado, y no es pecado. Lo que pasa es que la mejenga muchas veces nos mete al pecado. A ver si me expliqué ese trabalenguas. Lo que quiero decir es que no es malo, pero hay que saberlo manejar. Y hay gente que no debe mejenguear porque se enoja, pierden los estribos, y mejor quédese en la casa viendo tele o estudiando la Biblia. Pero patear una bola no es malo. Pero a papá le habían enseñado que jugar bola no era bueno. Y nosotros nos crecimos desde antes de papá convertirse, solo mejengueando todas las tardes. Y entonces yo en vez en cuando me agarraban ganas de ir a mejenguear. Ya yo estaba recién casado, y me acuerdo que en una ocasión yo no quería deshonrar a papá. Yo decía: no es malo, Pastor Belcebí era mejenguero. No le voy a hablar de eso, pero tengo algunas anécdotas, algunas historias que Toño las sabe. La cosa es que yo llegué, que muchas personas he hablado con alguna gente y dice: ¿cómo es posible? Yo llegué a pedirle, después de casado, a pedirle permiso a papá porque quería ir a mejenguear. Y algunas cosas más que yo me cuidaba porque no quería deshonrar al viejito. Y lo que quiero decir es que cuando él se me fue, papá murió en mis manos, en ese trepón, ahí en esa trepadita donde Miguel Campos. Yo lo trepé al carro, le agarró un preinfarto, y ahí en ese trepocito murió, y subí el altillo y di vuelta, porque más antes yo lo había sacado con otro preinfarto, y el doctor me ha dicho que era. Entonces él nos dijo a la familia: estén listos, él le ha dado algunos preinfartos. Y cuando él falleció, iba a Carlitos, por ahí está Carlos, iba a mi mamá, y en un carrito que yo tenía, un Isuzu, y dimos vuelta y nos devolvimos, porque ya yo sabía. Lo que quiero llevarlos con todo esto es que yo me sentí muy tranquilo, porque en sus momentos yo entendía que mejenguear no era malo, pero entendía que le iba a hacer daño a él, y por lo tanto yo evitaba en algunos momentos
y cuando la hacía un poquillo escondidas. Ok, pero ¿ha pensado usted en el principio del impulso? Ahí está, solo Manfred está hoy de mis hijos. Solo Manfred, ok. Michael está allá. Le voy a poner un ejemplo de la ley del impulso. Cuando Michael decidió irse para los Estados, él estudió un año en la universidad y en el año de recreo, de vacaciones, él dijo, hay una empresa que me ayuda a irme y yo quiero irme, papi, pero o sea, ahora no es igual que ahora. Yo necesito, en ese entonces era como 500,000 colones, necesito esa plata para irme y la empresa le ayudaba a sacar el ticket y todo lo demás porque él estaba estudiando inglés. Lo cierto es que en ese entonces la situación era muy, pero muy diferente a ese tiempo. Estoy hablándole de 17 años. Y él necesitó que yo me echara la jarana, que yo lo impulsara y él se fuera, aunque iba a venirse 3 meses después y tiene 17 años que se fue. Lo que quiero decir es que algunas cosas de las que él ha logrado, como comprar alguna finca, algún ganado, esa casa y la bendición, allá la esposa, tiene sus hijos y todo, alguien lo impulsó que él no podía hacerlo en ese momento y fue este servidor. 3 meses después, él me devolvió la plata, pagué los 500,000 colones cuando eso era mucha plata. Los primeros 3 meses los trabajó para devolverme la plata y para que yo pagara. Pero Michael, si yo le hubiera dicho no puedo o no lo hago, sencillamente él estuviera en Costa Rica y no sé, no estoy diciendo que esa fuera la perfección de la voluntad de Dios, pero lo que quiero decir es que algunas cosas que él ha logrado, él necesitó que alguien lo impulsara. Hoy puedo hablar de Justin, puedo hablar con libertad. Espero que Justin no vea este programa. No está saliendo caro y lo hacemos con todo el corazón. Pero para Justin, dentro de un año, ser un doctor en odontología, se ha requerido que esta gente lo impulsemos. Me explico. La ley del impulso. Yo le pregunto, ¿dónde está usted hoy? ¿Ha pensado usted que usted ha logrado eso por sus fuerzas? Y cuando hablo de la ley del impulso, me acuerdo de Toño de una vez. Toño estuvo como 6 años, hermano, ahorcando chompipes allá y matando chompipes y haciendo tonteras allá en un galerón. Y nunca se me olvida, y esto sí pueden enseñárselo y decírselo a Adriana. Adriana, yo nunca he hablado con ella de esto, pero si a alguien tiene que agradecerle es a sus padres y a este viejito que usted mira ahí. Toño se sacrificó y la mayoría de lo que él hacía era en el pleno desarrollo de la carrera de Adriana. Hoy Adriana está ganando, no sé, cerca de 2 millones por ahí, y eso quiere decir que para ella estar allí donde está, hubo alguien que lo impulsó a llegar allí. Lo que quiero decirle es, no se sienta el papá de los tomates donde se está hoy. Alguien piense, ¿quién hizo eso? Papá y mamá me ayudaron. Los papás no están obligados a darle una herencia material según la ley de Costa Rica a los hijos, pero si nos dan algo, eso es una bendición. Hoy yo puedo decir que el terreno que tenemos, la finquita en Pitier, es el resultado de la herencia de papá y mamá. Yo no puedo decir que yo me maté mucho, papá y mamá se mataron mucho y me regalaron una herencia como un regalo, como una bendición, ahí donde vivimos, a los suegros. Y todavía tenemos que hacer arreglo porque tengo 36 años de criarle la hija. Yo creo que todavía me deben un poco, ¿verdad? Pero si vivimos en un terreno propio ahí, ni nos hemos matado, nos lo dieron, alguien nos impulsó y hoy le damos un lote orgullosamente a los chiquillos. Como digo yo, los chiquillos pues son viejos, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer un lote, una casa allí. ¿Sabe a quién? Posiblemente Manfred
Y algunos de ellos deben de entender que alguien, don Talí, se mató por allá muchas veces. Y Talí estaba tan feliz por el yerno que se hizo y nos dio una herencia, ¿verdad? Eso se llama, hermano, la ley del impulso. Pero esto estoy hablando en lo económico. Ahora yo le digo, ¿cuántas cosas usted está impulsando a sus hijos a alcanzar algunas cosas y esos hijos cuando llegan ahí se les olvida que alguien lo impulsó a estar allí? Lo único que nos queda es honrarlo. Termino diciendo, la honra no se trata, hermanos, de un asunto natural, se trata de un valor y un asunto espiritual, y se adquiere, hermanos, honrando y adquiriendo esa bendición. La honra yo les puedo mencionar rápido el ejemplo de cuando se habla de Salomón y estudiamos la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, usted los estudia, dice, wow, cómo Dios usó a Salomón. Y empezamos en el Antiguo Testamento a mirar Salomón, el hombre que edificó el templo, donde miles de personas fueron edificadas en el templo y todo esto. Y usted dice, qué hombre más sabio, Salomón, Salomón aquí, Salomón allá. Y si usted estudia la historia nos dice que cuando David murió y David entregó su gobierno, su reinado a Salomón, le dejó todo en las manos. Y hoy hablamos de Salomón y poco se habla que el templo, quien dio el diseño, quien hizo la mayoría de las cosas para el diseño del templo, se llamaba David. Yo le invito para que usted honre a la gente que usted debe de honrar. Usa esta llave. Si usted usa estas llaves, no quiero decirle que dejes de orar, pero posiblemente tendrás que orar menos porque estás accediendo a algunas bendiciones. Póngase de pie, iglesia.